¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. En esta ocasión volvemos a tener la visita del doctor Carlos Valladares, con quien vamos a platicar algunos temas importantes. Uno en específico, que obviamente pues nos va a dar para sacar otras conclusiones e ir hilvanando una buena charla. El VIH. El VIH y todo lo relacionado a esta enfermedad de transmisión sexual. Y qué mejor que platicarlo con un sexólogo que nos puede mencionar muchos aspectos interesantes al respecto. Buen día, ¿qué tal, doctor Valladares? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estamos? Ah, Gracias por la invitación de sí. estar nuevamente aquí en Checas y gracias pues por el apoyo del teleauditorio que está pendiente de los podcasts que estamos subiendo. Y bueno, como parte de la familia, cada vez que me inviten, pues voy a estar aquí. No, el placer es de nosotros. O sea, ya usted prácticamente es un amigo de la casa. Ya hemos hecho varios checas en español con usted. Es una persona que obviamente, eh, más allá de que aquí se hable de distintos temas, hemos hablado en los checas anteriores de economía, hemos hablado de deporte, hemos hablado del COVID, hemos hablado con médicos generales, con especialistas, con ortopedas. Creo que la temática que se trata con usted, doctor, es muy específica de lo que Che busca, ¿no? Como organización sin fines de lucro, apoyar a la sociedad, prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Y bueno, es bastante interesante todo lo que usted nos platica y es muy amplio, seguramente lo estaremos teniendo muchas veces más. Será un honor para nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal marcha estos días? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el trabajo? Seguramente bastante atareado. Sí, tenemos sobrecarga de trabajo estos días. Y pues la verdad es que el ánimo siempre está arriba y con las ganas de colaborar pues con todo lo que se llama educación. Definitivamente, porque la educación sexual yo creo que es pilar fundamental de nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas, cuántas vidas fuesen distintas si la educación sexual a temprana edad hubiese sido la adecuada? Todo es importante, la vida es un poco de todo, ¿no? Pero el tema de la educación sexual es más preponderante de lo que nosotros imaginamos. Y bueno, a eso se dedica el doctor Carlos Valladares. Doctor, bueno, el tema en esta ocasión va a ser el VIH. Hemos tocado eh, por encimita, lo hemos platicado en los distintos checas que hemos tenido, ya con usted hemos hablado en un par de ocasiones de temas puntuales, pero el VIH no lo hemos tocado de la forma que se debe. Y bueno, yo quiero pues comenzar diciéndole, o preguntándole mejor dicho, porque aquí el experto es usted, ¿qué es el VIH? ¿Cuándo inicia? ¿Cuáles son las razones? ¿A qué sociedad golpea más? Ok, fíjese bien. El virus del HIV es un retrovirus que causa una enfermedad más o menos en dos tiempos. La primera parte como portador asintomático y en la segunda parte cuando él, que tiene la capacidad de neutralizar todo el sistema de defensa del cuerpo, entonces se produce lo que se conoce ya como el SIDA, la etapa del SIDA. Resulta que durante muchos años, al inicio de la pandemia del SIDA, toda la gente tenía conceptos equivocados y erróneos acerca de la transmisibilidad. Recuerdo que la gente evitaba hasta el contacto en los buses con las personas, ¿verdad? Sí. Porque pensaba que a través del sudor o algo. Y hemos recorrido un largo camino desde 1980, más o menos, que salió el primer caso, a la fecha, tratando de brindar asesoría y educación a todas las personas para entender cuál es el mecanismo a través del cual la persona tiene mayor riesgo de padecer esta enfermedad y obviamente de complicarse, porque a lo largo del tiempo la expectativa de vida de las personas VIH positivas ha cambiado. Y ha cambiado precisamente por la generación de algunas drogas especiales, conocidas como antirretrovirales, que impiden la progresión de la enfermedad. Y entonces mantienen a la persona en un estadio de portador no complicado. Y muchas de las personas positivas realizan actividades normales, cotidianas, como si fuesen una persona saludable. Es decir, han aprendido a cuidarse y han aprendido a manejarse dentro de un ambiente que no va a causar letalidad.
Entonces, la expectativa de vida cambió gracias a muchas drogas y ahora pues tenemos todavía un as bajo la manga, que son estas nuevas pastillas que uno puede consumir cuando uno cree que puede haber tenido relaciones sexuales con una persona positiva, que pueden inhibir y pueden retardar la aparición de la enfermedad. Entonces, estamos bien enfocados ante la lucha contra el VIH a nivel de ciencia, pues, ¿verdad? Y lo importante es, creo que hacerle hincapié a las personas cuál es el riesgo potencial que todos tenemos al momento de tomar una decisión de mantener relaciones sexuales como principal vía de contacto, ¿ah? Porque también puede generarse a través de la leche materna, puede generarse a través de transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Pero vamos a considerar que, si bien es cierto, son varios los casos, es en menor escala en comparación a lo que se da de una transmisión sexual. Lastimosamente, Freddy, los grupos culturales más susceptibles son aquellas personas que tienen menos educación, Sí. que conciben el sexo más como una actividad obligatoria que como una entrega emocional, y suelen tener relaciones sexuales desprotegidas, arriesgadas o con personas de alto riesgo sin protegerse. Entonces, y a nivel de raza, si no me equivoco, el último estudio que leí, creo que las personas de raza negra son las personas que eran más golpeadas por, por el HIV. Doctor, ¿cuán complicado fue que el pasar del tiempo le fuera dando a la gente el entendimiento para manejar esta enfermedad, para no estigmatizar, para darle un mejor trato a quienes padecían esta enfermedad que, bueno, antes tomaba por sorpresa a las personas, ahora hay mucha educación en materia de HIV, como se dice en inglés, por sus siglas en inglés, o VIH. ¿Cuánto ha cambiado eso? ¿Qué se ha hecho para encontrar la solución a esa estigmatización de la que estoy hablando? Yo creo que un punto crítico para todo eso fue el hecho de poder educar a la población en la vía de transmisión y en las condiciones reales en las que una persona puede contaminarse, contando el riesgo potencial que uno tiene en cada exposición. Es decir, el riesgo varía y varía grandemente. Por poner un ejemplo, yo hace un montón de tiempo, ya hace unos 20 años, hubo un congreso mundial de HIV en Río de Janeiro, al cual tuve la oportunidad de asistir. Fíjese que en ese congreso estaban presentando un estudio acerca de la eficiencia del preservativo como agente protector, como agente barrera contra la infección del VIH. Y al final del estudio se llegó a la conclusión, hace 20 años, de que utilizar preservativo protege a 4 de cada 10 personas que tienen relaciones usando el preservativo con una persona infectada. Es decir, que si lo lleváramos a un porcentaje sería más o menos un 40% de eficiencia de protección. A diferencia de no utilizarlo, que entonces sería un 100%. Entonces, esto lo que nos indica es que las actitudes o las actividades que nosotros estamos desempeñando tienen un riesgo, y el riesgo puede variar incluso utilizando protección, ¿verdad? Muchas otras personas, recuerdo que por esa década, y todavía lo he escuchado en consulta cuando llegan pacientes y hablamos de actitudes, ¿cómo se llama?, arriesgadas, ¿verdad? Y se les pregunta, ¿cómo hace usted para prevenir no tener una enfermedad de transmisión sexual o no contaminarse con VIH? Entonces me dicen, no, me pongo preservativo, pero usted sabe que sí, entonces me pongo doble preservativo. Y es otra idea también que hay que desmitificar, porque 2 preservativos lo que hacen es que el látex tenga mayor coeficiente de fricción.
y por lo tanto mayor coeficiente de ruptura. Claro. Y entonces, en lugar de estarme protegiendo, lo que estoy haciendo es abriendo la puerta para que el virus entre directamente. Entonces, cosas como esa, ¿verdad? El tipo de sexo que se practica, ¿verdad? Por lo traumático que puede ser o por el depósito en sí que se hace de los fluidos, ¿va? Llevan altas concentraciones y predispone a una de las personas más que a otra a tener HIV. Por ejemplo, si una persona practica sexo oral, quien recibe, ¿cómo se llama? Vaya, por ejemplo, quien recibe el semen tiene 10 veces más posibilidades de desarrollar SIDA que la otra persona. Si se practica un sexo un poco más traumático, como un sexo anal, donde puede haber rotura de membranas, daño a la piel, entonces es de 2 a 4 veces más riesgoso desarrollar VIH que una relación sexual normal. Entonces tenemos que entender que diríamos como que hay ciertos niveles de protección dentro de la protección, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la recomendación per se sería pues la fidelidad sexual, establecer una única pareja con la cual nosotros pues podamos mantener relaciones de una forma despreocupada, sin estar, porque realmente no es agradable, no es tranquilo después de acostarse con alguien, estar con la cabeza y si esta chava tenía y si esta persona tenía. Entonces sí, yo tengo pacientes que salieron, se echaron un par de copas, se llevaron algo de lo que estaba ahí en la mesa y tienen 2 o 3 años repetitivamente estándose haciendo exámenes y con la psicosis de que están enfermos y con problemas maritales y un montón de cosas, ¿verdad? Porque son actitudes de riesgo. Y hay actitudes que magnifican las actitudes de riesgo. Por ejemplo, el consumo de alcohol o el consumo de drogas magnifica grandemente el riesgo, pues, ¿verdad? Porque entonces las inhibiciones que hay se quitan, ¿verdad? Entonces yo me siento más libre con el alcohol, sí. Y entonces me vale más el problema del siguiente día. Es correcto. La goma moral o la goma emocional, ¿va? Que suele durar más que la goma física, pues, porque el día siguiente uno se toma otro traguito, una sopita y estabiliza. Pero eso moralmente o psicológicamente es un daño casi permanente a la persona. Doctor, bueno, no sé, de repente la pregunta sea burda, pero bueno, la vamos a hacer por curiosidad. ¿Se conoce de algún caso en el mundo de una persona que haya tenido relaciones sin protección con alguien positivo y no se haya infectado? ¿Algún caso en el mundo o es imposible? Han habido, creo que 2 casos de personas documentadas documentado y estudiado por el CDC de Atlanta. Este tipo vino y se le murió su pareja de HIV. ¿Sí? Era una persona que era homosexual activa, tuvo otra pareja, se murió la otra pareja de HIV y a lo largo de 20 y tantos años él siempre dio negativo. De hecho, ¿cómo se llama? La idea era estudiar la sangre de él para ver si tenía algún compuesto en especial que le brindara algún tipo de protección, porque hay 2 casos registrados y documentados de este tipo de situaciones, pero no más de 2 casos. O sea, 2 personas que se salieron Impresionante. Impresionante, sí. Impresionante, ¿verdad? Nunca se entendió qué pasaba. Pues traté de darle seguimiento y nunca se entendió. Es más, uno de los casos de una persona que todavía hasta hace unos 10 años esa persona se hizo un trasplante de médula ósea de mono, porque los monos son resistentes a los retrovirus. Y en teoría esta persona superó su inmunodeficiencia. No le he dado seguimiento al caso porque como ya no son cuestiones que son boom, cuesta más accesar a ese tipo de información, pero la verdad es que esa literatura es bien importante porque podría reordenar una dirección, un camino para una investigación que dé a un punto donde nosotros podamos tener, sustancias previsoras. Bueno, recién ahora también me di cuenta que Johnson & Johnson, que es una compañía grande, había sacado una vacuna contra el HIV. Y la vacuna ya estaba en fase 3, o sea, estaba en la última fase, pero fue retirada porque no cumplió las expectativas. O sea, que volvimos otra vez al inicio.
Entonces, en materia de HIV hay muy poco en cuanto a prevención por vacuna. La prevención debe ser, más que todo, mi acción actitudinal, ¿verdad? O sea, tener conciencia y tener claro quién es mi pareja sexual, ¿verdad? Eh, y qué tipo de sexo riesgoso podría estar practicando, porque incluso quiénes son, pues, porque si mis parejas son prostitutas o son homosexuales o son... Entonces, cada una de las cosas adiciona un poco más de riesgo y dependiendo también del nivel de protección que yo use, ese riesgo también se puede o magnificar o puede completamente disminuirse al máximo, ¿no? Justamente en relación a eso, ¿qué métodos de prevención son realmente efectivos, aparte de Ok, la actitud de la persona, ¿no? Que a mí tiene me que ser. gusta hablar de esto, fíjese, porque por años la mayor parte de las personas ha depositado su confianza en el uso del preservativo, Sí, ¿verdad? Y sí, es cierto, el preservativo funciona casi contra el 99.99% de enfermedades bacterianas, porque el poro de látex tiene un diámetro y ese diámetro es más pequeño que el tamaño de una bacteria. Pues resulta que el HIV es un virus y cabe casi 1 millón de partículas virales en donde cabe una bacteria. Eso es como que usted pusiera una reja de una prisión, ¿verdad?, para mantener preso una mosca. Imposible. Imposible. Entonces, siempre la prevención va a estar dada en orden de la fidelidad sexual. Y luego, la escogencia del compañero o la compañera sexual, ¿verdad? Claro, pues porque entre más riesgo tenga esa persona, más riesgo voy a tener yo. No es lo mismo que sea una persona de casa, que tampoco significa nada, ¿va? sí. A que sea, por ejemplo, una prostituta de profesión. Entonces el nivel de riesgo es completamente diferente. No es lo mismo que sea una persona sin vicios a que sea una persona, digamos, drogadicta. Entonces el nivel de riesgo cambia. De ahí hay que adicionar también el factor del tipo de sexo, si es un sexo muy rudo, si es un sexo muy violento, o si es muy fuera de lo normal, donde hay mucho trauma, mucha lesión. Entonces también puede predisponer para que la persona pueda salir infectada. Entonces es una serie de cosas que tenemos que ir sumando y restando para que al final darnos una idea que básicamente la prevención se da desde la fidelidad sexual, desde ahí. Porque incluso personas que puedan ser homosexuales pueden vivir una vida sexual saludable, activa y sin riesgo, ¿verdad? Porque tal vez solo comparten entre ellos y se cuidan. Entonces, o sea, el hecho de que exista o no homosexualidad no adiciona más riesgo, ¿ok? Lo que sí adiciona es la multiplicidad de parejas que podamos tener, ¿ok? Ese es el punto. Entonces, entre más parejas sé yo que una persona tiene, obviamente más riesgo va a existir. Sí, es que está como el hecho de que tengas muchas parejas, tenés más posibilidades de concebir, ¿no? Sí, claro, Un embarazo no deseado. claro. Si estás con muchas personas, va a llegar. Siempre hay un descuido en esta vida, ¿verdad, doctor? O Así sea, es. en el deporte, en la vida, en la política, en nuestras decisiones, siempre hay un descuidito. ¿Va? Y ese es el que pesa, pues, ¿verdad? Al final, porque es en aquel momento. Freddy, la situación es esta, cuando uno está en el momento de la emoción con una pareja, No la importa nada. capacidad de raciocinio disminuye Muchísimo. grotescamente, ¿va? Sí, Porque el hombre quiere resolver o ella quiere resolver y no le importa nada. es cierto. Entonces, en ese momento, experimentamos conductas que son bien atrevidas, arriesgadas, ¿va? Y he escuchado a mucho varón decir, ¿va? No, es que yo tengo que penetrarla porque entonces ya me garanticé que ya de ahí Ya, para allá ya lo hice, ¿va? una más, dice. Sí, y entonces no traje preservativo y entonces se va a ir pelo a pelo. Pero una más, dice. Lo Sí, que importa ok. es sumar una más. Exactamente, pero vamos, entonces, se fue sin preservativo, ay, tenía sida. Se coronó, pues, entonces, esas son las actitudes riesgosas a las cuales me refiero, pues, porque a veces la misma cultura que nosotros tenemos,
hablo de países más latinos, ¿verdad? Porque tenemos esa cuestión de machistas, que queremos hoy conseguir aquel montón de mujeres y que tenemos que tener aquella gran lista y tenemos que tener ganado, como dicen, ¿verdad? Tiene que tener ganado y de ese tipo de situaciones me refiero, pues, ¿verdad? Porque a veces es nuestra misma actitud la que nos está orillando por una presión social o por una presión cultural a tratar de llegar al mayor número de parejas, pues, por una competencia que nadie va a ganar nunca y que nadie la va a evaluar nunca. O sea, es una cuestión nada más de autoconcepción, ¿verdad? Sin embargo, la presión social es fuerte y nosotros nos dejamos llevar en países latinos por ese machismo. Que tengo que tener 2, tengo que tener 3, ¿verdad? Entre más tenga mejor, más macho soy, si tengo 4, si tengo 5. Y evidentemente a veces eso conlleva actitudes osadas, arriesgadas, que lo que hacen es comprometer la integridad de la salud de la persona. Doctor, en cuanto al diagnóstico, las etapas que se tienen que pasar en el tema psicológico, el tema médico, ¿qué nos puede decir al respecto? Ok, mire, eso está bien interesante. Cuando, imaginémonos que yo me fui el fin de semana a la discoteca y que me salí con un premio. Y me llevé mi premio al apartamento y imagínense que a la semana, más o menos 7 días, me empieza a doler la cabeza, tengo un poquito de fiebre, tengo un poquito de mocos, tal vez me dio diarrea y tal vez me dio tos. ¿Qué es lo primero que se le ocurre pensar, Freddy, cuando le hago cuando le doy estos síntomas? Bueno, en estos días COVID. Correcto. Pero... Y después, ¿qué diríamos? Me dio gripe, ¿verdad? ¿Qué es la última cosa que se me puede ocurrir a mí pensar? Un HIV. Claro. ¿Verdad? Pero se me quitó a los 3 días y dije, sí, era una gripita, era viral, no era nada. O sea que usted tiene síntomas y... Exactamente, exactamente. Vienen, vaya. parece que fuera una gripita y se le van. Y entonces uno se queda, no, es que me dio gripe, es que estaba mocosito, me dio gripe, estaba malito por eso. ¿Va? Mientras tanto, una semana después de haberme acostado con aquella muchacha, ¿va? Yo no soy positivo a ningún examen, pero yo ya puedo contaminar a otras personas. O sea que si el siguiente fin de semana me voy y me llevo otro premio para mi casa, yo ya la puedo infectar. Y yo estoy negativo. Me hago un examen. No, mira, estoy negativo. ¿Va? Pero ya le pasé el SIDA a ella. ¿Va? Y si ella, antes de los 3 meses, se acuesta con otras personas, también le va a pasar el SIDA y no va a saber que ella lo tiene. Qué interesante, ¿va? Tienen que pasar entre 3 y 6 meses, dependiendo de condiciones genéticas, estado de salud, ¿verdad? Estado nutricional, que me ayuden a generar una buena respuesta inmunológica para generar las cantidades de anticuerpos que el examen detecta para dar positivo. Entonces, una persona normalmente viene a ser positiva en su examen de 3 a 6 meses después de aquel contacto. O sea, 6 meses después, va. Hasta 6 meses después. Mientras tanto, los otros 5 meses yo anduve en cada fiesta conquistando corazones y llevándome princesas al apartamento y regando y esas muchachas otra vez con otro. Y entonces, esto es una situación bien alarmante porque la mayor parte del tiempo no sabemos en qué estado estamos. Una correcta actitud sexual podría ser o podría incluir que cuando una pareja habla de tener relaciones íntimas, ambos vayan al laboratorio y se hagan no solamente HIV, porque no solamente es la única que se transmite, pues, ¿verdad? Tiene que hacerse cualquier cantidad de exámenes, pues, ¿verdad? Hay que hacer exámenes de sífilis, hay que hacer exámenes de hepatitis B, hay que hacer un montón de pruebas. Y cuando están negativas, entonces ya pueden tener cierto nivel de confianza para tener una intimidad, que obviamente siempre tiene que ir acompañada de algún método de protección, ¿verdad? Hasta que se genere la confianza o la seguridad que esa persona pues solo comparte con uno y entonces uno ya pueda tener un nivel de confianza para, digamos, no utilizar un preservativo. Sin embargo, la mayor parte de nosotros no lo hace. Entonces las parejas en un momento de emoción empiezan a sostener relaciones, pero no se piden exámenes. Y eso es saludable. Usted necesita saber en qué condiciones viene el paquete
que va a tener, pues, y cómo se llama, y esa persona tiene el derecho de saber si usted no está enfermo. ¿No? Usted te puede llevar una enfermedad también a esa persona, pues. Entonces, yo creo que si nosotros, como países influenciados por el machismo, tuviéramos la asertividad y fuéramos menos machistas, ¿va? Donde las mujeres pudieran ser más expresivas y poder decir, bueno, sí, me gustaba, sí, me gustaría tener, pero quiero ver un examen de HIV, quiero ver una prueba de sífilis, quiero ver una prueba de gonorrea, quiero ver una prueba de VPH, quiero ver una prueba, y cuando esté negativo todo eso, entonces sí, vamos a considerar la idea. ¿Por qué? Porque es un nivel de seguridad para los dos. Uno no sabe qué ratoncito andaba en esas cuevitas y la cuevita no sabe dónde andaba el ratoncito tampoco, pues, y entonces es una lotería, pues, como usted puede tener la fortuna de encontrarse con una persona saludable, también puede tener el infortunio de encontrarse una persona que está enferma. Y el problema es, Freddy, que a veces nosotros tendemos a juzgar a la gente por cómo la vemos. Entonces usted lo mira bonito, mira que huele bien, habla bien. Entonces, no, y no tiene nada, dice, ¿verdad? Y tal vez está podrido por dentro. Sí, claro, ¿Verdad? claro. Entonces, es bien arriesgado. Entonces, nosotros pues tendríamos que cambiar esas actitudes que tenemos y empezar a normalizar el hecho de que para sostener relaciones con nuestras parejas, ¿verdad? Indistintos, si sea un hombre o una mujer, ¿verdad? Sería ideal hacerse pruebas de SIDA, pruebas de sífilis, pruebas de gonorrea, de pH, o sea, todo lo que usted pueda de enfermedades de transmisión sexual, hágalo porque al final es un beneficio. Lo que le va a decir es que usted va a estar con un rango mayor de confianza en la intimidad y va a disfrutar mejor esas relaciones, pues. Doctor, esas consecuencias tras el diagnóstico, ¿cuán nefastas pueden ser en la salud de la persona? Conocí a un paciente que, tras de que le dieron el diagnóstico, se fue a tomar una bolsa de cloro. ¿Verdad? Así. Hay que entender que cuando alguien le dice a usted, Freddy, está positiva a su prueba de HIV, realmente lo que están dando es como una sentencia de muerte, pues. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces, y en medio de todo, lo que viene es una temporada de desesperación y de sufrimiento. Y en medio la va a pasar mal, va a pasar muy mal. Entonces, si nosotros tuviéramos, digamos, la agudeza de pensar a futuro y ver un momento y decir, pucha, ve esto, acabe, yo creo que todos le exigiríamos a nuestras parejas un examencito para saber que todo está bien, pues, ¿verdad? O sea, que debería ser, como le digo, lo más normal. He conocido personas en otros lados, en otros países, ¿va? Que es de lo más normal. Mira, enséñame. Bueno, es más, tuve una paciente que llegó con su mamá y la mamá me dijo que cuando llegaba digamos, un novio nuevo, un pretendiente nuevo, la señora le exigía, mire chico, usted va a seguir viniendo acá, a usted le interesa a mi hija, ¿sí o qué? Se traga un examen de HIV. Y entonces yo me quedé así, ¿verdad? O sea, porque al principio no entendí y después mire doctor, me dice, uno como madre es la última que se da cuenta, pero ¿para qué voy a exponer a mi niña? Si va a tener, pues que sea con alguien que está saludable. Y yo digo, bueno, tiene razón. Abierta señora, la persona y clarita, ¿no? Tiene razón. Clarita. Conocí un infectólogo muy renombrado que recuerdo, cuando yo estaba estudiando, recuerdo que él nos decía en clase, ¿va? Pues si a mis hijas les digo, ¿va? Llévese el preservativo, ¿va? Mejor se lleve el preservativo a que me la traigan con un SIDA, pues, y realmente tiene razón. Hay que cambiar el estándar, ¿cómo se llama? Clásico que tenemos acerca de la sexualidad, porque realmente lo vemos como un tabú. Y empezar a pensar en términos de prevención y educación, porque son las únicas dos herramientas que nos van a ayudar. Si usted como padre no quiere que sus hijos tengan una actitud sexual arriesgada, osada, de riesgo, entonces hábleles y explíqueles cuál es el riesgo. Con casos que ellos puedan, ¿te acordás de fulano? Mira, ese fulano murió de SIDA. ¿Ok? O sea, un caso real, ahí está.
mira, él no se cuidó, esto es bonito, esto es interesante, si el sexo es maravilloso. Lo que pasa es que lo endemoniamos, ¿verdad? Y no es así, tenemos que desmitificarlo, hay que hablar claro. Hijo, el sexo te va a encantar. Lo que pasa es que hay que ser responsable, porque si no sos responsable, viene un embarazo. Si no sos responsable, viene una enfermedad y bueno, game over, pues. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que dejar claro para que nuestros hijos después tomen decisiones responsables que les permitan tener una vida sexual activa, productiva, plena y libre de riesgo. Hablando de esa palabra puntual, de hecho la siguiente pregunta que le iba a hacer tiene relación con eso, riesgo. ¿Cuáles son los riesgos reales del virus, doctor, cuando usted los tiene, según el tratamiento obviamente que usted le dé al mismo? Ok, mire, ve. Como en toda enfermedad va a depender del momento en el que usted decida tomar, ¿cómo se llama? El tratamiento. Un tratamiento temprano va a evitar una progresión de la enfermedad. Y hoy por hoy hay varios programas de antirretrovirales que son muy, muy eficaces. De hecho, creo que la región sanitaria aquí en Honduras maneja un programa para todas las personas que salen positivas. Ellos entran en un programa y bajan por una inyección y unas pastillas todos los meses. Y esas personas, porque tengo un paciente ahí, el paciente lleva como 8 años. Súper bien. Distinto también a otro caso de otra persona que dejó que su padecimiento evolucionara. Él llegó ya a SIDA, llegó y se quiso hacer y pues lastimosamente no duró más de año y medio, ¿verdad? Entonces, primero que nada es ¿cuándo tomo la decisión de empezar mi tratamiento? Bueno, comencemos desde antes, ¿va? Desde más atrás. Tuve relaciones sexuales y tengo miedo. Ok, tuve relaciones sexuales y tengo miedo porque me contaron algo de mi pareja o me contaron algo de esa persona y pues ahora ya me dio miedo. Ok, ahí tiene dos alternativas, ¿va? O me quedo como estoy o hago algo. Ahí, bueno, usted lo debe conocer, ¿va? Porque es un producto que ustedes tienen a disposición de la gente. Sí. Que es como decir la pastilla del día después. Usted se la toma y es un inhibidor que va a evitar la replicación del virus y va a evitar que usted se vaya a contaminar. ¿Verdad? Eso podría ser una posibilidad de lo que yo puedo hacer. Y si no lo hago, pues tengo chance. Por cada vez que yo tengo relaciones sexuales con una persona, la primera vez tengo 25% de riesgo de infectarme de VIH y de la segunda vez tengo 50 y de la segunda vez en adelante, o sea, 2 relaciones seguidas, de la tercera relación seguida en adelante tengo el 100% de posibilidad de estar contaminado por VIH. O sea, un mismo encuentro sexual, si yo tengo solamente un encuentro sexual, 25% de posibilidades, si lo hacemos 2 veces con esa persona, 50, y si lo hago 3 o más, ya es el 100% de posibilidad. O sea, me voy a enfermar, sí o sí. Entonces, las actitudes que uno tenga vienen después a darle más o a darle menos, ¿verdad? Pero realmente depende de qué es lo que yo voy a hacer. ¿Verdad? Si alguien me cuenta, no, mira, es que esa persona se metió con aquel y aquel tenía SIDA, inmediatamente voy a ir, voy a llamar, deme la pastillita. ¿Verdad? O otra cosa saludable, ¿verdad? Que yo busque a esa persona y le diga, mira, vamos a hacernos un examen. Eso debe haber sido antes, ¿va? Pero vaya, ni modo. Y todavía antes no garantiza porque recordemos el ejemplo de los 6 meses, ¿va? O sea, hasta 6 meses fue positivo y mientras tanto sí tenía el virus, pero todavía el examen no lo podía diagnosticar. Para eso hay un algoritmo que fue recomendado en donde si yo creo que puedo estar contaminado, llámese un encuentro dudoso o puede ser una transfusión sanguínea, puede ser un encuentro sexual, ¿no? Puede ser una cirugía, puede ser un montón de cosas. A partir de ahí, yo voy a hacer pues una violación, ¿va? Puede ser, hoy me voy a hacer un examen, porque lo que voy a determinar es si yo ya no tenía el virus anteriormente, y no echarle la culpa a otra persona, ¿va? Entonces, me lo hago, estoy negativo, espero 3 meses,
Lo repito, sigo negativo, espero 3 meses más, son 6. Y a partir de ahí, cada 6 meses, hasta completar 2 años. Y entonces puedo descartar la posibilidad de que yo esté positivo por HIV por ese encuentro sexual. El problema, Freddy, es que a veces yo estoy en esos 2 años de espera y después conocí a otra persona. Y yo digo, no, ya llevo 1 año, estoy negativo. Y me meto con otra persona y entonces encaramos 2 años más ahí y después salgo positivo y no sé si es de este o del otro. ¿Ah? Entonces se vuelve más engorroso pues la forma, porque la gente no entiende que en algunos momentos hay que esperar cierto tiempo. Y si hay una persona que está en duda o que está en riesgo, usted está en duda de que esté en riesgo, hay que esperar hasta 2 años. Hay otras metodologías que no están disponibles en Honduras, ¿va? Pero si usted se puede hacer una PCR-RT para HIV, y eso le va a decir inmediatamente si lo tiene o no al día de hoy. Ya, ¡pum! Esas metodologías que son parecidas a las que están empleando ahorita para el coronavirus, tienen la ventaja de que hacen un diagnóstico en tiempo real. No tenemos que esperar 6 meses. ¿Son caras? Sí, son caras, andan como por 5,000, 6,000 pesos, ¿verdad? Y entregan los resultados como a los 2 días más o menos, ¿verdad? Pero de una vez sale del maíz picado, pues, ¿verdad? Que es otra cosa que he escuchado a la gente que dice, yo no me voy a hacer ese examen porque imagínate que me digan que estoy positivo. Y yo digo, pues si te dicen que estás positivo es el momento de comenzar a hacer algo. Pero esperar a que me voy a morir y que... Le voy a contar una historia. Fíjese que eso fue un caso bastante sonado aquí a nivel de cierto gremio, ¿va? Una persona se hizo un examen y el examen salió positivo. Entonces esta persona vino, renunció, se tiró a la cama a llorar, dijo, aquí me voy a morir, dijo. Y pasó el tiempo y no se moría. Y pasó el tiempo y no se moría. Y pasaron 6 años y yo dije, no, qué raro, pues si para tener SIDA, dijo, ya tenía que estar muerto, ¿eh? Porque aparte la actitud no era la correcta. La correcta. Ahí hueva. Cuando a usted le dan un resultado positivo, lo que se estila es hacer una confirmación. Y la confirmación se hace por otras metodologías que tienen mayor sensibilidad o mayor especificidad. Es decir, que le van a dar un índice de seguridad absoluto de que lo tiene o que no lo tiene. Pues esta persona no lo hizo porque se deprimió. Resulta que yo podría tener un examen con un resultado positivo de HIV sin estar enfermo del virus, ¿verdad? Eso se da en algunas condiciones especiales que se llama reacción cruzada, reactividad cruzada, porque otro virus o otra enfermedad produjo otra situación en la cual los anticuerpos se parecían. Y la prueba no lo reconoció, pensó que eran de SIDA y me lo marcó positivo por SIDA. Esta persona no hizo eso. Y después de 8 años vino, se hizo una confirmación, 8 años después, y se dio cuenta que no tenía HIV. Pero tenía una enfermedad autoinmune que en 8 años había avanzado tanto que en ese momento ya era irreversible. Y 2 años más, y el tipo pasó mal y se murió. Por esa depresión. Sí, porque pudo haber hecho algo. Entonces, la moraleja es que la vida se puede conservar y ¿cómo se llama? Hay personas, mire, yo he visto casos registrados de personas que están HIV positivos con una carga viral tan baja que viven una vida normal. Eso sí, esas personas están, como le digo, marcadas porque de por vida tienen que llevar un régimen de alimentación saludable, tienen que estar tomando sus antirretrovirales, tienen un montón de cosas, ¿verdad? Incluso personas que se han casado y han tenido hijos, ¿verdad? Que ellos fueron portadores en su momento, son portadores, pero con una carga viral tan baja que no ha habido ni siquiera transmisión vertical. O sea, ni sus hijos negativos y todo. Entonces, el punto es que un diagnóstico de HIV positivo tampoco es una sentencia de muerte. Y hay que cambiar esa idea. ¿Ok? Porque siempre hay algo que se puede hacer. Yo asumo que su consejo es reconfirmar, ¿no? Porque esa historia que me cuenta me deja, me impacta, pues, decir, o sea, sí, primero que nada, sorprende. Aquí hay, digamos, una ensalada de consejos. Lo primero es, antes de iniciar una relación sexual con alguien, pídale un examen, si eso es que... Estamos en el siglo XXI. Más si es alguien nadie se puede... promiscuo.
Sobre todo, esos que tienen fama de que andan con la colita parada para un lado y para el otro. Pídale el examen si estamos en el siglo XXI, Sí, compa. sí, No, sí. no le tenga miedo. Normalicemos eso. Usted tiene el derecho. Pues, si es su seguridad, su vida, pues. Sí. ¿Verdad? Sí. Se llama un examen, vamos a ver qué onda. Hagamos un examen, yo lo pago, vamos los dos a hacernos el examen. Y ya está. Cabal. Cabal, yo veo varias parejas que llegan allá. Mira, doctor, es que queremos iniciar a tener relaciones y queremos hacernos una actitud sexual saludable. Qué espectacular. Loable, espectacular, ¿verdad? Espectacular. ¿Cuánto embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual se evitaría si tuviésemos esa mentalidad, verdad? Sí, pero el problema es que, como le digo, como culturalmente somos tan machistas y empezamos a Sí. ver que una mujer que, es que es zorra, ¿va? O esta es perdida, o esta es... No, no, yo lo veo espectacular. Tal vez por la rama de sexualidad en la que tengo mi especialidad, ¿va? Que realmente personas como esas realmente yo diría merecen un trofeo, ¿verdad? Porque nos están dando cátedra de cómo cuidarse. Y si nosotros realmente fuéramos vivos, todo el mundo se cuidaría igual. Se cuidaría igual. Si no está de más exigirle a una persona, exígele, pues sí, si vamos a compartir intimidad, o sea, vamos a exigirle, ¿verdad? Vos no sabés dónde yo he andado, yo no sé dónde vos has andado. Y eso está bien, pues. ¿Qué sabes vos si tu novio anterior? ¿Qué sabes vos si mi novia anterior? ¿Qué sabemos? ¿Ah? Y así se evita algo, pues, o sea. Doctor, bueno, partiendo de esa historia que nos cuenta y de todo lo que hemos estado platicando en esta charla, ¿cuánto tiempo, cuáles son los plazos de tiempo que puede tardar una persona en confirmar un positivo? Ok, no, mire, ve. Como le decía, el primodiagnóstico usted lo tiene de 3 a 6 meses. O sea, la persona en general, digamos que un 60 o 80% de las personas a los 3 meses usted ya les puede decir si están positivos o no. La otra parte tardará 3 meses más, ¿verdad? O sea, unos 6 meses. De ahí para allá, las confirmaciones son rápidas, las pruebas tardarán lo más, el Westerberg lo que tarda es una semana en estar listo, ¿verdad? Y esa es la mamá de los pollitos, pues. Usted puede tener 50 pruebas positivas y el Westerberg viene negativo, entonces olvídese, no tiene nada. Así de simple y así de sencillo. Pasa también que el tema es álgido, el tema da pena platicarlo, doctor, me dio positivo un examen de HIV, ¿verdad? Me da pena, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Y entonces los centros de consejería a veces están vacíos porque la gente tiene pena, pues no está viendo que atrás de eso hay un riesgo implícito de muerte, pues, ¿verdad? Por eso me gusta lo que ustedes hacen, que a través de una línea telefónica las personas pueden llamar y acceder a una consejería directa, pues, ¿verdad? Porque se da en el caso que cuando es por teléfono, como no me miran la cara, yo puedo preguntar de todo. Y entonces se obtienen mejores respuestas de las personas cuando las consultas son que no le estamos viendo a que si lo tuviéramos de forma presencial. Entonces, esa es una situación pues que hay que analizar en ese punto, esas líneas de ayuda, líneas de amor, líneas de que hay, porque hay varias aquí también a nivel nacional, ¿verdad? Que dan asesoría sobre el HIV, de cuándo hacerse el examen, por qué hacérselo, si fue abusada, cuánto tiene que esperar, cuáles son los protocolos de hacer, eso son bien importantes pues y tienen que estar siempre a disponibilidad de todas las personas. Doctor, esas personas que los picaflor, podemos decir, o una mujer que sea promiscua, el tema este de la protección, ¿en qué porcentaje de riesgo están, aunque utilicen condón todas las veces? ¿Qué riesgo asumen al tener esa actividad con diferentes personas? Bueno, tener intimidad con una persona desconocida es jugar una ruleta rusa, ¿va? Desde ahí. Desde ahí ya me estoy poniendo una pistola en la cabeza con una sola bala. A ver. Entonces la cosa es, Sí. ¿cuánto tiempo va a pasar? Ok, analicémoslo desde esta perspectiva, Fred. La última vez que revisé, que fue el año pasado, perdón, fue antes de la pandemia, O sea, no tengo el dato fresco, de decir que lo consulté a nivel de la región sanitaria, pero la última vez que consulté, el nivel de positividad de HIV
aquí en San Pedro Sula, creo que era, si no me equivoco, creo que era 1 por cada 20 que estaba saliendo positivo. 1 por cada 20 personas. Partiendo de que 1 de cada 20 está positivo, y partiendo de que cada persona con la que yo me acuesto es una ruleta rusa, al número 20 la bala me va a pegar. Fijo. O sea, sí, según ese dato, Según ese dato. de 20 ruletas rusas, una en una le va a atinar. es correcto. ¿Verdad? Entonces, usted puede decir que por cada persona nueva hay de un 5 a un 10% de riesgo. Pues. Si no es que el 100, pues, porque como le digo, es una ruleta, pues. O sea, tiene el 50%, o le pega o no le pega, punto, ¿ya? Entonces, entre usted más adiciones. Ok, pero imagina que yo me fuera a meter a un convento y que todas fueran, ¿cómo se llama? Religiosas. El riesgo soy yo, pues, pero no son ellas, pues, ¿ok? Pero si yo me voy a meter, digamos, a un prostíbulo, el que tiene todo el riesgo soy yo, porque todas ellas son las que practican, ¿cómo se llama? Conductas sexuales riesgosas, ¿va? Entonces, ahí cambia, o sea, diametralmente cambia quién tiene el riesgo y quién lo recibe, ¿va? Entonces, sí, también tenemos que adicionar eso, pues, o sea, ¿quién es mi pareja? ¿Va? Y entre más picaflores es, o sea, más riesgo tiene, ¿va? Imagínense que dicen que cuando uno tiene intimidad con una persona, no solamente tiene intimidad con ella, tiene intimidad con todas las personas que esa persona estuvo. Y entonces quiere decir que aquí nos hemos metido ya con toda la población de la Tierra, pues. ¿Verdad? Y fíjese que para allá iba, doctor. Por ejemplo, obviamente quizás no hay un número específico, pero por ejemplo hay 15 mujeres y este hombre, un hombre o dos, crean una cadena con esas 15 mujeres. ¿Cuál es el número específico, si es que lo existe, si es que existe, perdón, de repeticiones que podrían crear ese virus? Le voy a responder. Me interesa, no sé. Le voy a responder porque yo viví eso justamente cuando yo estaba haciendo servicio social. Ajá. Yo hice servicio social en el hospital de área de Puerto Cortés. Y se estudió una comunidad garífona de 384 personas. Fíjese bien. Y en ese momento resultó que salió una persona HIV positiva. Y empezamos a hacer los estudios epidemiológicos. Obviamente yo estaba en servicio social, quien nos estaba haciendo era otra persona que estaba yo. Y eso fue una maraña. Este se metió con el primo de aquel, el primo con la otra de allá, con la vecina de enfrente, con la vecina de acá. De los 382 personas, creo que era la comunidad, 54 tenían HIV. Y ahí todo el mundo se había metido con todo el mundo. O sea, ¿cómo no salieron el 100%? No me lo explico todavía. Pero, dese una idea, pues tendríamos que ver cuál es la relación porcentual. Impresionante ese dato. Pues, en sus primeros pasos, doctor, se encontró con una situación de esas. Qué curioso, ¿no? La verdad que... Y es así como ustedes lo estudian, lo analizan. 14.13% de las personas de la población estaba... Así es, ¿Y usted nos explica? ¿Por qué no fue el 100%? Si mire, o sea, ahí prácticamente era todo el mundo contra todo el mundo, pues. O sea, tuvo que ver con este o con aquella, con el otro, y el otro con la esposa, y la esposa con el otro brother. Y, o sea, eso fue... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 91, creo. Seguro que no se conocía el virus tan bien como ahora, ¿verdad? Ajá, bueno. Que hay tanto método de prevención para analizarlo, y también, pues, seguramente se ha ido corrigiendo esa temática en alguna medida, ¿no? Doctor. Sí, 14%. 14% de la población. Bravo, ¿no? ¿Ustedes esperaban un porcentaje mayor? Yo esperaba. Mire, cuando yo empecé a ver los informes, ¿verdad? Que estábamos haciendo así todo el... ¿cómo se llama? Esta regla, que se mete con el otro y el otro.
Y usted La empieza, cadena. y usted empieza a ver, ¿va? Todos los contactos que hay, va, aquí este con aquel, el otro con el otro, está con este y este con aquel, Locura, y este con el locura. vecino, este otra vez con este otro de acá, este con el de enfrente, con el de atrás, con el de adelante. Yo dije, o sea, aquí prácticamente todo el mundo tuvo que ver, pues. Y yo estaba esperando que ver que esa comunidad se perdiera, pues, o sea, que todos estuvieran positivos, pues, porque, bueno, parte de lo que tampoco explican, y la gente es bien tímida en ese sentido, ¿va? Es si utilizan o no protección, o sea, todo el mundo le va a decir que sí, o no le va a decir nada, pues, ¿va? En aras de, digamos, de protegerse, pero en ese momento 54 personas estuvieron positivas, es decir, 15%, póngale, 14.5% de la población, y eso es una estadística bastante alta, pero no difiere mucho de lo que estábamos hablando hace poco, porque cuando yo la última vez era básicamente el 20% de la población, más bien como que se mantiene, pues, Sí, es una media. ya, más o menos, o Es una sea, media. Doctor, la etapa postdiagnóstico, perdón, y la nueva vida de la persona tras dar positivo de HIV, VIH, eh, ¿cómo debe ser? Un consejo que usted ok, pueda brindar. fíjese bien, yo siempre, yo he asesorado como 4 o 5 personas con un resultado de HIV positivo. Y realmente lo primero que hago es mandarlos a asesoría psicológica. Porque tienen que comprender que a partir de este momento en adelante hay una nueva realidad y hay un nuevo ser. Sí. ¿Verdad? O sea, vamos a entender el nivel de riesgo, que el riesgo por convivencia es cero. O sea, yo puedo estar con SIDA y podemos estar aquí metiéndole la mano al mismo plato y no va a haber ningún problema. ¿Verdad? Entonces, pero hay que entender también de que hay otro tipo de riesgo. ¿Ah? O sea, no puedo usar el mismo cepillo de dientes con mis hijos, no puedo tomar del mismo vaso con ellos por el riesgo de que yo tenga alguna heridita y vaya a filtrar un poquito de sangre. ¿Ah? O sea, hay ciertas limitaciones y entender que yo, digamos, con un resultado positivo, tengo que, a partir de ese momento, tener ciertas condiciones, ciertos requisitos que debo respetar para mantener mi propia integridad. Tengo que tener una vida muy saludable, disminuir el consumo de aquellas cosas que me pueden afectar, como el tabaco, como el alcohol, ¿verdad? Tener, hacer ejercicio regularmente, hacer, tener una metodología de alimentación que me garantice tener todos los nutrientes que necesito, ¿verdad? Acostarme temprano, descansar bastante para mantener mi sistema inmunológico al 100 y la menor posibilidad de riesgo de enfermarme, tomar suplementos, o sea, la gente tiene que entender que es una nueva forma en la que yo tengo que vivir, ¿ok? Y no significa que mi vida acaba, sino que va a ser diferente. Lo otro es que después del periodo de aceptación, porque la gente sí se siente mal, se deprime y todo, y por eso es importante que un profesional de la psicología los atienda y los redirija en ese, porque eso prácticamente es un duelo emocional, ¿va? Entonces, cuando los redirige el pensamiento y usted cae que, bueno, ya estoy aquí, pues ¿y ahora? Okay, ahora para adelante, ¿va? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Ok, vamos a hacer los antirretrovirales y voy a vivir una vida macanuda, normal. Como le digo, tengo un paciente que ya lleva 8 años en el programa nacional de estas personas que con los retrovirales y está, pero más que saludable, usted lo mira, es un tipo que hace ejercicio, que se cuida y está espectacular, un estado de salud mejor, mejor que antes de haber sido diagnosticado HIV positivo. ¿No? Doctor, el VIH en la sociedad, ¿qué evolución ha tenido desde que se conoció por primera vez un caso positivo en estos tiempos? ¿Cómo se maneja el tema? ¿Qué evolución ha tenido? Yo creo que la gente ahora lo acepta más, acepta la idea de incluso ser amigo de personas VIH positivas. ¿Va? Hubo un momento en que la gente era bien marginada a la hora de la muerte de esas personas. Actitud incorrecta, ¿no? O Sí, sea, sí, porque realmente es mucho de la ignorancia, ¿verdad? Porque una persona enferma
por convivencia representa cero riesgo. Sí. Más bien uno los pone en riesgo. Los pone en riesgo, sí, Es porque correcto, más bien uno los pone en riesgo a ella, pues, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, usted sabe que la gente actúa más por cómo se siente que por lo que sabe. Y entonces la tendencia era a discriminar a las personas que estaban enfermas, ¿va? A dejarlas de lado, no darles asistencia y los mantenían allá a raya. Pero ahora no, ahora la gente ha entendido esa parte de la educación, ¿va? Lo que sí no sigue entendiendo es que las conductas arriesgadas son las que nos ponen después en aprieto. sí. Eso es lo que nos falta todavía, abrirle el coco a la gente y meterle esa idea ahí. Conductas arriesgadas son las que nos ponen en riesgo, ¿verdad? Ya con eso, entendiendo eso, yo creo que disminuye mucho el riesgo, ¿sí? O sea, hay que hablar, hay que decir y hay que expresar las cosas de la forma que sean entendidas, ¿va? Vaya con nosotros, ya viejo, Freddy, es difícil que una nueva idea vaya a calar, ¿va? Pero con las personas jóvenes no. Para ellos es más fácil cuando uno les explica entender los conceptos. Entonces, el target, el objetivo principal de las políticas deben de ser los muchachos, ¿verdad? Porque los muchachos, especialmente los adolescentes, son los que tienen las actitudes sexuales más arriesgadas que hay, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que orientar y nosotros trabajar en casa, pues, porque según un hermano nuestro no está exento de eso. Un hijo o una hija no está exento de eso, un nieto o una nieta no está exento de eso. Incluso ni siquiera está exento un padre, ¿verdad? Porque yo vi casos de personas de 80 años que salieron con HIV, ¿verdad? Que se fueron a dar su vueltecita y se sintieron jóvenes y salieron con el premio mayor, pues entonces todavía ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte en materia de educación, ¿verdad? Y pero hacer un énfasis bastante pronunciado en adolescentes y jóvenes. Doctor, ¿algún consejo final que quiera mandarle a la gente que está viendo este Checas en Español, episodio 14? Vamos volando con los episodios. Bueno, ya llevamos muchos episodios. Y definitivamente el aprendizaje sigue su curso, no se deja de aprender de ninguna manera. ¿Qué quiere decirle a esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que obviamente tiene que tomar sus recaudos, sobre todo si es activa sexualmente? Bien, como sexólogo, pues lo que le voy a decir es que la idea principal es disfrutar del sexo a plenitud, pero disfrutar también incluye la parte de preparación y en esa preparación nosotros tenemos que, oiga bien, el término es exigir a nuestras parejas, en el caso de que las relaciones van comenzando, pues en el caso de los matrimonios, pues ya eso ya no tiene nada que ver. Exigir, ¿verdad? Las personas que no hemos tenido intimidad, pues exigir y darle también, ¿verdad? Resultados de que nosotros también nos hicimos examen y que estamos bien. Porque entonces no van a haber culebritas en la cabeza. Ay, que está aquí. Y entonces el sexo va a ser pleno y se va a disfrutar a cabalidad y usted va a decir, que esto fue glorioso, fue majestuoso. Y la otra parte del consejo sería, llevemos este mismo mensaje a nuestros hijos y a nuestros familiares, ¿verdad? O sea, para que tengan decisiones responsables sexualmente. Y de esa manera evitemos tener un paciente HIV positivo en casa. Bueno, aparte del consejo, ¿cómo lo podemos encontrar para más consejos, para más ayuda? Usted es una persona muy activa en redes sociales y tiene sus proyectos personales también relacionados a ayudar, a incentivar, a concientizar. Bueno, mire, dentro de poco yo creo que vamos a salir ya con el programa La Ciencia del Sexo Honduras. Va a ser un programa educativo más que todo. Y ahí en Facebook pues tenemos un grupito que se llama La Ciencia del Sexo, un grupo, La Ciencia del Sexo Honduras, donde usted se puede... Fácil, La Ciencia del Sexo Honduras. Y usted se adiciona ahí y entonces yo lo paso subiendo estudios y cosas interesantes ahí para que la sexualidad de las personas pues pueda disfrutarse a plenitud, pero usted, y ya he tenido varios días donde nosotros hacemos webinares o hacemos algunas charlitas interesantes y la gente pues hace sus consultas también ahí y pues de esa manera
Vamos a tratar de desmitificar el sexo, ¿va? Porque realmente países como el nuestro eh, lo tienen satanizado, Estigmatizado, ¿no? estigmatizado. Entonces tenemos que cambiarle la perspectiva, ¿va? Tenemos que cambiarle la perspectiva. Bueno, excelente. Ha sido una charla amplia, edificadora, muy educativa, que esperemos les haya gustado. Un nuevo Checas en Español, episodio 14, se ha hecho este día y nos veremos la próxima semana, nos estaremos escuchando. Los invitamos a seguir a Center Health Empowerment, Che, en Facebook, Che Clinics en Instagram y obviamente las redes sociales de nosotros, donde estaremos dándoles más información de los próximos Checas en Español que estaremos haciendo. Les agradecemos su preferencia, su atención, que estén bien.